Hola estudiantes de Panamá, este es el segundo video que hacemos sobre preguntas de las guías o de las pruebas que ustedes tienen que realizar. En este caso vamos a contestar la pregunta sobre los productores de tomate de un pueblo aislado, que por lo tanto no comercia tomates con otras regiones o con otros países, y ellos están considerando regalar el 20% de la cosecha al pueblo, a una fiesta del pueblo en que se tiran tomates, algo así como la tomatina en España, una fiesta que ocurre en España. Entonces la pregunta es, más allá de las buenas intenciones y el compromiso con el pueblo que tengan los productores, la pregunta es, ¿qué pasa con el ingreso por venta de estos productores cuando ellos regalan el 20% de la cosecha? Entonces tenemos, en este ejercicio no se da ni oferta ni demanda matemáticas explícitas, pero uno tiene que saber que las demandas y las ofertas están ahí. Entonces tenemos acá un gráfico donde tenemos en el eje X la cantidad de tomates que se consumen o se producen en ese pueblo, el precio de los tomates, y tenemos una demanda en azul que nos dicen que es una demanda con elasticidad de menos 0,5, es decir, es una demanda inelástica. Esta es una elasticidad a precio, por supuesto, ¿no es cierto? Elasticidad respecto al precio del propio bien. Y es un pueblo aislado que no puede comerciar tomates con otras regiones y por lo tanto tenemos que ver cuál es el equilibrio que existe en este pueblo. La oferta de tomates la hemos graficado de manera completamente vertical, inelástica, porque nos hablan de que estas son las cosechas que hay de tomates en ese año. Y una de las particularidades que tienen los productos agrícolas es que cuando terminan las cosechas, la cantidad de producto que hay es lo que se cosechó simplemente. No hay ningún grado de respuesta de la oferta a posibles cambios. La cosecha que hay es la que hay y no hay formas de modificarla. Así que hacemos una oferta completamente inelástica y es a la cantidad de cosechas en ese año. Entonces la pregunta dice que los productores de tomates pueden regalar el 20%, que sería esta diferencia de aquí, de la cosecha, 20% de la cosecha, al pueblo, con lo cual dejarían de vender ese 20%. Y la oferta, por lo tanto, es un 20% más pequeña que la oferta inicial al nivel de la cosecha, y por lo tanto ese valor sería 0,8, es decir, el 80% de la cosecha, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué pasa con el ingreso por venta a los productores de este pueblo pequeño aislado? Entonces, si ellos no venden la cosecha, si ellos no regalan el 20% y venden toda la cosecha, tendrían este precio que le llamo P sub 0 acá y la cantidad de la cosecha. Si ellos regalan el 20% a la fiesta del pueblo y solo venden el 80% de la cosecha, el precio va a subir a un nivel P1. Entonces podemos ver que al regalar el 20% al pueblo y reducir así la oferta, toda esta área de aquí es una área en que los ingresos por venta se reducen para los productores. ¿Por qué? Porque están vendiendo menos. Pero por otra parte está toda esta área que estoy marcando con signo más acá, en que los ingresos por venta crecen. ¿Por qué crecen? Porque a pesar de que se reduce en 20% la oferta, el precio reacciona mucho más. Entonces podemos ver que como la demanda es inelástica, esta área de aquí, que es en lo que suben los ingresos por venta de los productores de tomate, es más grande que esta de acá, implica que los ingresos por venta totales crecieron. Eso es una consecuencia de que la elasticidad es de menos 0,5 y por lo tanto es una demanda inelástica. Incluso yo puedo, con la información que tengo, puedo estimar cuál es la cantidad en que sube el precio. Entonces, si yo tengo que la elasticidad de la demanda es menos 0,5, que es la información que me dan, y yo sé que el aumento porcentual, en la reducción porcentual en los tomates es menos 20%, yo puedo con eso despejar el aumento de porcentual en precio. Entonces, si yo multiplico
despejo el cambio porcentual en precio, eso me da una variación porcentual en precio de 40%. Entonces, lo que ocurriría es que si los productores de tomate reducen la oferta en 20%, como la demanda es inelástica, habría una sobrereacción del precio que subiría en más de 20%, subiría de hecho en 40%. Y eso hace que entonces los ingresos por venta totales de los productores de tomate es mayor una vez que le regalan el 20% al pueblo. Entonces, ahora analizamos el caso de que este pueblo que estaba aislado de repente hace un camino y ese camino permite integrar a este pueblo a los flujos de comercio con otras regiones, con otros países, cosa que antes no podía. Y la pregunta es si es que una vez que este pueblo está integrado al resto del mundo con otras regiones, producto de este camino, si es que eso modifica o no los incentivos de los productores a regalar parte de la cosecha al pueblo. Entonces me dicen que una vez que se hace el camino, nos dice la pregunta de que en este pueblo se pueden importar a un precio más barato que el precio doméstico tomates de otras regiones cercanas, aledañas. Entonces nosotros de ahí vamos a inferir que existe un precio le vamos a llamar internacional de los tomates. Por internacional queremos decir el precio fuera del pueblo simplemente. Puede ser el mismo país o otra región, a eso le llamamos internacional en comillas. Entonces, eso implica que este precio está bajo el precio de equilibrio con cosecha. Entonces eso permite poder importar más barato del resto del mundo por este camino. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los incentivos de los productores de tomate de regalar al pueblo parte de la cosecha una vez que el precio se puede importar al precio internacional, que es inferior, como les digo, al precio que había antes del camino? Entonces, como podemos ver en el gráfico, si los productores de tomate decidieran regalar el 20% al pueblo, que es este 20% que está acá, fíjense ustedes que simplemente venderían menos, pero lo venderían exactamente al mismo precio internacional. ¿Por qué? Porque ahora esta reducción en la cantidad ofrecida no tiene ninguna consecuencia, no tiene ningún efecto en el precio doméstico, porque ahora el precio viene dado del resto del mundo. Entonces, este aumento, a diferencia de la situación anterior, esta reducción en las cosechas, en la oferta, no permite generar un mayor precio. El precio está fijo al precio internacional. Entonces, lo único que pasaría en ese caso es que los productores de tomate, al regalar al pueblo, simplemente tendrían menos ingresos por venta, equivalente a esta área de aquí, y por lo tanto solo habría una reducción en el ingreso por venta. Entonces uno esperaría como conclusión que los productores de tomates serían más proclives a regalar al pueblo parte de la cosecha cuando eso genera un alza en el precio de los tomates, que cuando el precio de los tomates viene dado por el resto del mundo y solamente ellos incurrirían en una reducción en sus ingresos por venta.